Gemelas desaparecieron tras clase ballet en 2001, en 2021. Encuentran esto en el sótano del teatro. El viento helado de octubre azotaba las calles de Chicago aquella tarde del 15 de octubre de 2001, arrastrando hojas amarillentas que danzaban como fantasmas entre los edificios de ladrillo rojo del distrito de Lincoln Park. El Teatro Majestic, con su fachada Art Deco que había resistido el paso de 8 décadas, se alzaba imponente en la esquina de North Halsted Street, sus ventanas ornamentadas reflejando los últimos rayos dorados del sol otoñal. Dentro del teatro, el eco de los pasos de ballet resonaba rítmicamente en el piso de madera del estudio principal. 20 niñas, todas entre los 10 y 14 años, se movían con la gracia estudiada de quienes han dedicado años a perfeccionar cada movimiento. Sus tutús blancos creaban un mar de tul que ondulaba al compás de la música clásica que emanaba del viejo piano de cola situado en el rincón del salón. «Posición quinta, brazos en port de bras», gritó Madame Vivienne Dubois, la directora de la escuela de ballet, con su marcado acento francés que había conquistado a las familias adineradas del norte de Chicago durante los últimos 15 años. Su vara de bambú golpeaba el suelo marcando el ritmo, mientras sus ojos azul acero escrutaban cada movimiento de sus alumnas. En la primera fila, destacando por su sincronización perfecta, se encontraban las gemelas Rodríguez. Sara y Emma, de 12 años, eran idénticas en apariencia pero opuestas en personalidad. Sara, mayor por 6 minutos, tenía una determinación férrea que se reflejaba en cada gran jeté, cada pirueta ejecutada con precisión matemática. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño tan perfecto que ni un solo mechón se atrevía a escapar, incluso después de 2 horas de ensayo intenso. Emma, por el contrario, bailaba con una libertad natural que a veces rozaba la rebeldía. Donde Sara veía reglas que seguir al pie de la letra, Emma encontraba espacio para la expresión personal. Sus ojos marrones, idénticos a los de su hermana, brillaban con una chispa traviesa que frecuentemente exasperaba a Madame Dubois, pero que hipnotizaba a quienes las observaban desde las gradas durante las presentaciones. «Emma Rodríguez, tu port de bras está demasiado alto. El ballet no es interpretación libre, es disciplina», reprendió Madame Dubois, acercándose a la niña con pasos firmes que resonaban como disparos en el silencio que había caído sobre el estudio. «Disculpe, madame», murmuró Emma, bajando inmediatamente los brazos a la posición requerida, pero no sin antes intercambiar una mirada cómplice con Sara. Las gemelas habían desarrollado un lenguaje silencioso a lo largo de sus 12 años de vida, un código de gestos y expresiones que solo ellas comprendían completamente. El ensayo continuó durante 30 minutos más. Las niñas practicaban la coreografía para El Cascanueces, la producción navideña que se presentaría en diciembre en el escenario principal del Teatro Majestic. Era la oportunidad más importante del año para las estudiantes de la escuela de ballet, y Madame Dubois había seleccionado personalmente a Sara y Emma para interpretar a las hadas del azúcar gemelas, un papel creado especialmente para ellas. Cuando finalmente sonó la campana que indicaba el final de la clase, un suspiro colectivo de alivio recorrió el estudio. Las niñas comenzaron a recoger sus pertenencias, guardando zapatillas de punta gastadas, toallas sudorosas y botellas de agua vacías en bolsas deportivas de diversas marcas y colores. «Recuerden, el próximo ensayo es el jueves a las 4 en punto. No toleraré retrasos», anunció Madame Dubois mientras ordenaba las partituras sobre el piano. «Sara y Emma, necesito hablar con ustedes un momento». Las gemelas intercambiaron otra mirada. Las conversaciones privadas con Madame Dubois podían significar tanto una oportunidad especial como una reprimenda severa.
Se acercaron a la directora con pasos cautelosos, sus zapatillas de ballet susurrando contra el piso de madera. He estado considerando darles más responsabilidades en la producción, comenzó Madame Dubois, su voz suavizándose ligeramente. Hay una escena especial que requiere de bailarinas con su conexión única, pero eso significaría ensayos adicionales, incluidos algunos fines de semana. ¿Estarían dispuestas? Los ojos de Sara se iluminaron inmediatamente. Por supuesto, madame. Haremos todo lo que sea necesario. Emma asintió, aunque con menos entusiasmo. Los fines de semana eran su tiempo libre, cuando podía leer novelas de misterio en lugar de estudiar pasos de ballet, cuando podía ser simplemente Emma y no una de las gemelas Rodríguez. Excelente. Comenzaremos el sábado próximo. Ahora vayan. Sus padres deben estar esperándolas. Las hermanas recogieron sus cosas y se dirigieron hacia los vestuarios. Era un ritual conocido: cambiar sus mallas y tutús por jeans y suéteres, lavar sus rostros sudorosos con toallas húmedas y recoger sus cabellos en coletas casuales. El contraste era siempre sorprendente. En cuestión de minutos, las elegantes bailarinas se transformaban en adolescentes típicas de Chicago. ¿Crees que mamá nos dejará quedarnos los sábados?, preguntó Emma mientras se ponía su chaqueta de mezclilla favorita, una prenda que había personalizado con parches de sus bandas preferidas. «Sabes que sí. Mamá haría cualquier cosa por nuestro ballet», respondió Sara, ajustándose una sudadera gris de la Universidad Northwestern, donde su padre trabajaba como profesor de literatura hispanoamericana. Salieron de los vestuarios y se dirigieron hacia la salida principal del teatro. El vestíbulo, con sus alfombras rojas y candelabros de cristal, había adquirido un aire melancólico con las luces tenues de la tarde. Las fotografías en blanco y negro de antiguas producciones del teatro las observaban desde sus marcos dorados, décadas de bailarinas, actores y músicos que habían pisado ese mismo escenario. ¡Qué extraño!, murmuró Emma, deteniéndose frente a la puerta principal. ¿No deberían estar aquí ya? Sara consultó su reloj, un Timex plateado que había sido regalo de cumpleaños de sus abuelos. Son las 6:15. Papá siempre llega a las 6 en punto. El doctor Miguel Rodríguez era conocido por su puntualidad obsesiva, un rasgo que había heredado de su formación académica y que aplicaba religiosamente a todos los aspectos de su vida. En 5 años de clases de ballet, nunca había llegado tarde ni un solo día. Tal vez hubo tráfico, sugirió Sara, aunque su voz delataba una preocupación creciente. Emma se acercó a una de las ventanas del vestíbulo y presionó su rostro contra el cristal frío. La calle North Halsted se extendía ante ella, iluminada por las farolas que comenzaban a encenderse automáticamente. Pudo ver algunos autos estacionados, peatones caminando apresuradamente para escapar del frío, pero no había rastro del familiar Toyota Camry azul marino de su padre. «Podríamos llamarlo», propuso Emma, señalando el teléfono público que se encontraba cerca de la entrada. «No traje monedas», admitió Sara, revisando los bolsillos de su mochila. Un sonido metálico resonó desde las profundidades del teatro, como si alguien hubiera cerrado una puerta pesada. Las gemelas se voltearon instintivamente hacia el ruido, pero el vestíbulo estaba vacío excepto por ellas. Incluso Madame Dubois había desaparecido, presumiblemente para preparar su oficina para el día siguiente, como hacía cada tarde después de las clases. «Debe ser el conserje», razonó Sara, aunque su voz sonaba menos convencida que sus palabras. Henry Morrison, el conserje del Teatro Majestic, era un hombre afroamericano de 65 años que había trabajado en el edificio durante más de 3 décadas. Las niñas lo conocían bien. Siempre tenía una sonrisa amable y a veces chocolates en sus bolsillos para las bailarinas más jóvenes después de los ensayos difíciles.
Su uniforme azul marino siempre estaba impecable y llevaba un gran manojo de llaves que tintineaba musicalmente mientras recorría los pasillos del teatro. Otro ruido, esta vez más cercano. Pasos que se acercaban desde el interior del teatro, pero no el caminar familiar de Henry con sus zapatos de suela de goma. Estos pasos eran diferentes, más pesados, más deliberados. «¿Señor Morrison?», llamó Sarah hacia el interior del teatro, su voz reverberando en el espacio vacío. No hubo respuesta, pero los pasos se detuvieron abruptamente. Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento otoñal que se filtraba por las rendijas de las ventanas antiguas. «Sarah, creo que deberíamos esperar afuera, pero está haciendo mucho frío y no sabemos cuándo llegará papá». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido familiar del motor del Toyota Camry se escuchó desde la calle. Las gemelas corrieron hacia la ventana y efectivamente vieron a su padre estacionándose frente al teatro. El doctor Rodríguez salió del auto con movimientos apresurados, consultando su reloj con expresión de disculpa. «Ahí está», exclamó Emma con alivio, dirigiéndose hacia la puerta. Fue en ese momento cuando escucharon una voz detrás de ellas, una voz masculina que no reconocieron. «Disculpen, señoritas». Las gemelas se voltearon simultáneamente. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris oscuro que parecía caro pero arrugado, se acercaba a ellas desde las escaleras que conducían a los palcos superiores del teatro. Su cabello rubio grisáceo estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos azules tenían una intensidad que resultaba incómoda. Lo más perturbador era su sonrisa, demasiado amplia, demasiado perfecta, como la de un vendedor tratando de cerrar un trato importante. «No las había visto antes por aquí», continuó el hombre, acercándose con pasos medidos. «¿Son nuevas en la escuela de ballet?» Sarah, siempre la más protectora de las dos, se colocó instintivamente medio paso delante de Emma. «Llevamos 5 años estudiando aquí», respondió con voz firme. «¿Usted quién es?» «Oh, perdonen mis modales. Soy el señor Blackwood, Charles Blackwood. Trabajo con la administración del teatro. He estado observando las clases desde arriba», gesticuló vagamente hacia los palcos, «y debo decir que son muy talentosas, especialmente ustedes dos, las gemelas, ¿verdad?» Emma se acercó más a su hermana. Había algo en la manera en que el hombre las miraba que la hacía sentir como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Nuestro papá está esperándonos afuera», dijo, esperando que eso fuera suficiente para que el extraño las dejara ir. Por supuesto, solo quería felicitarlas por su trabajo y quizás hablar sobre algunas oportunidades especiales que podrían estar disponibles para bailarinas de su calibre. Los faros del Toyota Camry iluminaron brevemente el vestíbulo a través de las ventanas, y las gemelas pudieron escuchar claramente a su padre tocando el claxon con impaciencia. «Tenemos que irnos», dijo Sarah, tomando la mano de Emma y dirigiéndose hacia la puerta. «Esperen». La voz del señor Blackwood sonó más urgente, casi desesperada. «Solo necesito un momento más. Hay algo en el sótano, algo que creo que les gustaría ver. Algo relacionado con la historia del teatro, con bailarinas famosas que han pasado por aquí». Pero las gemelas ya habían abierto las puertas principales y salían hacia la noche fría de Chicago. El viento las golpeó inmediatamente, pero corrieron hacia el auto de su padre sin mirar atrás. «Niñas, lo siento mucho, se me hizo tardísimo. Hubo un problema con uno de mis estudiantes y...» comenzó a explicarse el doctor Rodríguez mientras abría las puertas del auto. «No importa, papá», lo tranquilizó Sarah, abrochándose el cinturón de seguridad. «Solo queremos ir a casa». Emma, sentada en el asiento trasero, se volteó para mirar hacia el Teatro Majestic mientras se alejaban. En una de las ventanas del segundo piso, apenas visible entre las cortinas,
Pudo distinguir la silueta del señor Blackwood observándolas partir. Sus ojos parecían brillar con una luz antinatural en la penumbra, y su sonrisa perfecta se había desvanecido completamente. El auto se perdió en el tráfico nocturno de Chicago, llevándose a las gemelas Rodríguez hacia lo que sería su última noche en casa. En el teatro, Charles Blackwood permaneció inmóvil en la ventana durante varios minutos más, antes de desaparecer nuevamente en las sombras del edificio centenario. Esa fue la última vez que alguien vio a Sarah y Emma Rodríguez con vida en público. Al día siguiente, cuando el doctor Rodríguez llegó puntualmente a las 6 en punto para recoger a sus hijas después de la clase de ballet, encontró el Teatro Majestic cerrado y en silencio. Madame Dubois, Henry Morrison y todas las demás personas que trabajaban en el edificio declararon no haber visto a las gemelas ese día. Las cámaras de seguridad del área no mostraron ninguna evidencia de que las niñas hubieran llegado al teatro. Era como si Sarah y Emma Rodríguez hubieran desaparecido del mundo, dejando atrás solo el eco de sus pasos de ballet en la memoria de quienes las conocieron. Chicago, 15 de octubre de 2021. La detective Maya Hernández aparcó su Jeep Cherokee negro frente al Teatro Majestic y observó el edificio que había permanecido abandonado durante las últimas 2 décadas. Las ventanas estaban tapizadas con tablones de madera, cubiertos de grafiti y carteles descoloridos que anunciaban eventos que nunca se realizaron. La fachada Art Deco, que una vez había sido el orgullo del distrito de Lincoln Park, ahora mostraba las cicatrices del tiempo, pintura descascarada, ladrillos agrietados y una marquesina que colgaba peligrosamente de sus soportes oxidados. Era exactamente 20 años desde la desaparición de las gemelas Rodríguez, un caso que había definido los primeros años de su carrera en el Departamento de Policía de Chicago. Maya había sido apenas una detective novata en 2001, asignada como asistente en la investigación bajo la supervisión del detective Frank Morrison, el tío de Henry Morrison, el conserje del teatro. Fue su primer caso de personas desaparecidas y también su primer gran fracaso profesional. El viento otoñal arrastraba hojas secas por North Halsted Street, creando pequeños remolinos que danzaban alrededor de sus botas de cuero negro. Maya se subió la cremallera de su chaqueta de cuero y caminó hacia la entrada principal, donde ya la esperaba un grupo de hombres con cascos amarillos y chalecos reflectantes. «¿Detective Hernández?» Un hombre robusto de unos 50 años se acercó a ella, extendiendo una mano callosa. «Soy Tony Castellano, capataz de la empresa de demolición. Recibimos su llamada sobre posponer los trabajos hasta que ustedes terminen, lo que sea que tengan que hacer aquí adentro». Maya estrechó su mano, notando inmediatamente la fuerza del apretón y las manchas de grasa permanentes bajo sus uñas. «Aprecio su paciencia, señor Castellano. Sabemos que esto les causa retrasos, pero necesitamos asegurar el área antes de que procedan con la demolición». «No hay problema, detective, pero tengo que preguntarle, ¿esto tiene que ver con lo que encontramos ayer en el sótano?» Maya asintió gravemente. «Exactamente. Necesito que me muestre todo desde el principio». Tony la guió hacia una entrada lateral del teatro, donde habían instalado un generador portátil y una serie de reflectores que proyectaban sombras alargadas por todo el edificio. El interior del Teatro Majestic era un espectáculo desolador. Los asientos de terciopelo rojo estaban cubiertos de polvo y telarañas, algunos completamente destruidos por vándalos que habían entrado a lo largo de los años. El escenario principal estaba parcialmente colapsado, con vigas de madera y pedazos de yeso esparcidos por el suelo. Comenzamos los trabajos de evaluación estructural hace 3 días.
explicó Tony mientras caminaban por el pasillo principal. El plan era demoler todo el edificio para construir un complejo de condominios, pero cuando bajamos al sótano para revisar los cimientos, se detuvieron frente a una puerta de acero que Maya recordaba perfectamente. Durante la investigación original de 2001, habían registrado cada centímetro del teatro, incluido el sótano que se usaba principalmente para almacenamiento. Era un laberinto de cuartos pequeños, llenos de decorados antiguos, vestuario desechado y equipo de iluminación obsoleto. La puerta estaba soldada, continuó Tony, señalando las marcas evidentes donde habían usado sopletes para cortar el metal. Pensamos que era raro, pero asumimos que habían sellado algún problema de humedad o algo así. Hasta que entramos y encontramos... Descendieron por las escaleras de concreto hacia el sótano. El aire estaba viciado, cargado de humedad y el olor a moho que se acumula después de décadas de abandono. Los reflectores portátiles iluminaban su camino, creando un ambiente casi surreal en el subterráneo del teatro. El sótano era exactamente como Maya lo recordaba, con una excepción crucial. En la pared del fondo, donde antes había una pared sólida de ladrillo, ahora se abría un agujero irregular que revelaba una habitación secreta que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos originales del teatro. «Ahí está», dijo Tony, apuntando hacia la abertura. «Cuando derribamos esa pared para evaluar la estructura, encontramos esto. Al principio pensamos que era solo un espacio de almacenamiento adicional, pero cuando entramos...» Maya se acercó a la entrada de la habitación secreta y encendió su linterna de alta potencia. El haz de luz reveló un espacio rectangular de aproximadamente 4 metros por 6 metros, con paredes de ladrillo sin pintar y un techo bajo que goteaba constantemente. Pero lo que capturó inmediatamente su atención fueron los objetos cuidadosamente ordenados a lo largo de las paredes. Docenas de fotografías estaban pegadas en secuencias cronológicas, todas de niñas jóvenes en ropa de ballet. Maya reconoció inmediatamente algunas de las caras, alumnas de la escuela de ballet del Teatro Majestic de diferentes épocas. En el centro de la pared principal, destacando como un altar macabro, había 2 fotografías ampliadas de Sara y Emma Rodríguez. «Dios mío», murmuró Maya, sintiendo que se le erizaba la piel. Pero las fotografías eran solo el comienzo. En el suelo, organizados con una precisión obsesiva, había objetos personales. Zapatillas de ballet de diferentes tallas y épocas, broches para el cabello, pequeñas joyas y, lo más perturbador de todo, mechones de cabello de diversos colores conservados en pequeños frascos de vidrio etiquetados con fechas que se remontaban a la década de 1980. «¿Han tocado algo?», preguntó Maya, aunque ya sabía la respuesta. La escena estaba relativamente intacta, preservada accidentalmente por 20 años de aislamiento. «Solo lo suficiente para confirmar lo que estábamos viendo», respondió Tony, su voz notablemente más suave que cuando habían comenzado la conversación. «Llamamos a la policía inmediatamente». Maya se adentró cuidadosamente en la habitación, documentando cada detalle con su cámara digital. En una mesa de madera colocada contra la pared izquierda, encontró un cuaderno de tapa dura negro, sus páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió con cuidado, usando un bolígrafo para evitar dejar huellas dactilares. Las páginas contenían notas escritas a mano en una caligrafía elegante, pero cada vez más errática conforme avanzaban las fechas. Las primeras entradas databan de 1983. 15 de marzo, 1983. Rebeca mostró un talento excepcional hoy. Su arabesque es perfecto para su edad. Necesito documentar su progreso más de cerca. 22 de marzo 1983. Rebeca preguntó por qué la había elegido para ensayos privados. Le dije que era especial, y realmente lo es.
Maya pasó las páginas rápidamente, notando que el patrón se repetía con diferentes nombres a lo largo de los años. Melissa, 1985, Jennifer, 1987, las gemelas Samantha y Patricia, 1989, Catherine, 1992, Amanda, 1995, Nicole, 1998. Y finalmente, las últimas entradas del cuaderno, 10 de octubre 2001. Las gemelas Rodríguez son perfectas. Idénticas físicamente, pero con personalidades complementarias. Sara, la disciplinada, Emma, la rebelde. Juntas representan la dualidad del arte. 13 de octubre 2001. He preparado el nuevo espacio. Esta vez será diferente. Esta vez será permanente. 15 de octubre 2001. Hoy es el día. Después de tantos años de preparación, finalmente tendré mi obra maestra completa. La última entrada estaba escrita con una tinta diferente, más oscura, y la caligrafía era completamente caótica. 16 de octubre 2001. Algo salió mal. No era supuesto que terminara así, pero no hay vuelta atrás ahora. Debo sellar este lugar para siempre. Maya cerró el cuaderno y lo guardó cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío del sótano, sino por la implicación de lo que acababa de leer. Durante 20 años, había asumido que las gemelas Rodríguez habían sido víctimas de un secuestro oportunista, posiblemente tráfico humano o un depredador aleatorio. Nunca había considerado que su desaparición fuera parte de un patrón que se extendía por décadas. Tony, necesito que contacte a todos sus trabajadores que estuvieron aquí en los últimos 3 días. Vamos a necesitar declaraciones completas de cada uno de ellos. Por supuesto, detective, pero esto significa que este lugar es ahora una escena del crimen activa, interrumpió Maya, y posiblemente la escena de múltiples crímenes que se remontan a décadas. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. Era de su jefa, la capitana Sarah Williams. Hernández, acabo de recibir tu reporte preliminar. El alcalde está preguntando sobre los medios. ¿Qué tan grave es esto? Maya miró a su alrededor en la habitación secreta, con sus fotografías obsesivamente organizadas y sus trofeos macabros de décadas de víctimas potenciales, y tecleó su respuesta. Capitana, creo que acabamos de descubrir a un asesino en serie que ha estado operando desde los años 80. Mientras esperaba la respuesta, Maya notó algo más en la esquina trasera de la habitación que había pasado por alto inicialmente. Parcialmente oculto debajo de una lona de plástico, había lo que parecía ser un baúl de madera antiguo. Se acercó cuidadosamente y levantó la lona. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado, pero las bisagras de metal estaban tan corroídas por la humedad que se rompieron fácilmente cuando aplicó presión. Dentro, envueltos en seda blanca que una vez había sido prístina pero ahora estaba manchada y descolorida, encontró 2 tutús de ballet perfectamente preservados. Eran exactamente del tamaño que habrían usado Sara y Emma Rodríguez. Maya sintió que se le revolvía el estómago. Durante 20 años, las familias de todas estas niñas habían vivido sin respuestas, aferrándose a la esperanza de que sus hijas podrían estar vivas en algún lugar. Ahora, mirando estos vestigios macabros de vidas jóvenes perdidas, esa esperanza se desvanecía como humo. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El identificador de llamadas mostraba un número que reconoció inmediatamente: Dr. Miguel Rodríguez. Maya había mantenido contacto esporádico con los padres de las gemelas a lo largo de los años. Cada aniversario de la desaparición, cada vez que surgía una nueva pista o se reportaba el avistamiento de niñas que coincidían con la descripción de Sara y Emma, el doctor Rodríguez la llamaba con una mezcla de esperanza desesperada y resignación creciente. «Doctor Rodríguez», contestó Maya, saliendo de la habitación secreta hacia el sótano principal, donde la recepción era mejor.
Detective Hernández, sé que hoy es el aniversario. Solo quería preguntarle si había alguna novedad. María dice que no debería llamarla cada año, pero yo necesito saber que alguien sigue recordando a mis niñas. La voz del doctor Rodríguez sonaba exactamente igual que 20 años atrás. Educada, gentil, pero cargada de un dolor que el tiempo no había logrado sanar. Maya podía escuchar el eco de la televisión de fondo y la voz suave de su esposa María preguntando con quién hablaba. Doctor Rodríguez, necesito que venga al Teatro Majestic, y traiga a su esposa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando el doctor Rodríguez volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Las encontraron. Maya cerró los ojos, sabiendo que las próximas palabras cambiarían para siempre las vidas de los Rodríguez y posiblemente las de muchas otras familias. Doctor, creo que finalmente tenemos respuestas sobre lo que les pasó a Sara y Emma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya podía escuchar la respiración entrecortada del doctor Rodríguez, el sonido de la televisión siendo apagada bruscamente, y luego la voz quebrada de María Rodríguez preguntando: «Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Estaremos ahí en una hora», logró decir finalmente el doctor Rodríguez antes de colgar. Maya guardó su teléfono y regresó a la habitación secreta, donde Tony la esperaba con expresión sombría. Durante los siguientes 60 minutos, tenía que transformar este espacio macabro en una escena del crimen procesable, documentar cada pieza de evidencia y prepararse para una conversación que había estado posponiendo durante 2 décadas. Pero antes de que llegaran los Rodríguez, había algo más que necesitaba verificar. En el cuaderno, todas las entradas mencionaban ensayos privados y espacios especiales, pero nunca especificaban exactamente dónde ocurrían estos encuentros. Esta habitación secreta era claramente un lugar de almacenamiento y exhibición, pero no parecía lo suficientemente grande para los ensayos que describía el autor. Tony, ¿revisaron todo el sótano? ¿Hay alguna otra área que pudiera haber estado sellada? Tony se rascó la cabeza pensando. Bueno, hay una sección al final del pasillo que no hemos tocado todavía. Está detrás de esa puerta de metal pesada. Asumimos que era solo el cuarto de calderas. Maya sintió que se le aceleraba el pulso. Muéstremelo. La siguió por un pasillo estrecho hasta una puerta de acero industrial que era significativamente más pesada y mejor construida que las otras puertas del sótano. No había ventanas ni señalizaciones, y a diferencia del resto del sótano, esta área parecía haber sido renovada en algún momento durante los años 90. ¿Tienen llaves para esto? No, pero tengo herramientas que pueden abrirla, respondió Tony. Hágalo. Mientras Tony trabajaba con sus herramientas, Maya llamó a la estación de policía para solicitar un equipo completo de procesamiento de escenas del crimen. Tenía la creciente sospensión de que lo que habían encontrado hasta ahora era solo la punta del iceberg. La puerta finalmente cedió, con un chirrido metálico que resonó por todo el sótano. Maya encendió su linterna y alumbró el interior. Lo que vio la hizo retroceder involuntariamente. No era un cuarto de calderas. Era un estudio de ballet en miniatura, completo con barras de práctica, espejos en las paredes y un piso de madera pulida que había sido mantenido en condiciones perfectas a pesar de las décadas. Pero lo más perturbador eran las cadenas instaladas en las esquinas del cuarto, con grilletes que claramente habían sido usados. Y en el centro del piso, como una obra de arte macabra, había un mosaico elaborado hecho con pequeñas baldosas que formaban la imagen de 2 bailarinas idénticas en arabesque perfecto. Maya no necesitaba ser experta en mosaicos para reconocer las caras representadas en las baldosas. Eran Sara y Emma Rodríguez.
El doctor Miguel Rodríguez llegó al Teatro Majestic exactamente 58 minutos después de la llamada telefónica, acompañado por su esposa María y, para sorpresa de Maya, por un hombre joven de unos 30 años que tenía un parecido inconfundible con las gemelas desaparecidas. «Detective Hernández», saludó el doctor Rodríguez con la misma cortesía formal que había mantenido durante todas sus interacciones a lo largo de los años. Su cabello, completamente gris ahora, estaba peinado con el mismo cuidado meticuloso de siempre, pero sus ojos marrones mostraban las líneas profundas de 2 décadas de dolor no resuelto. María Rodríguez, por el contrario, parecía haber envejecido mucho más que su esposo. Su cabello negro tenía mechones blancos prematuros, y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al brazo de Miguel. Había perdido peso considerablemente desde la última vez que Maya la había visto, y su ropa colgaba holgadamente sobre su figura menuda. «Señora Rodríguez», saludó Maya gentilmente, recordando que María siempre había sido la más frágil emocionalmente de los 2 padres durante la investigación original. «Este es nuestro hijo David», explicó el doctor Rodríguez, señalando al joven que los acompañaba. «Él tenía 8 años cuando las niñas desaparecieron. Ahora es psicólogo clínico. Pensamos que sería mejor si estuviera aquí para cualquier cosa que necesitemos enfrentar». David Rodríguez extendió su mano hacia Maya. Su apretón era firme, pero ella pudo notar la tensión en sus hombros y la manera en que sus ojos escaneaban constantemente el edificio abandonado, como si esperara que sus hermanas aparecieran en cualquier momento. «Doctor Hernández me ha contado mucho sobre usted a lo largo de los años», dijo David con una voz que era una versión más profunda de la de su padre. «Apreciamos todo lo que ha hecho por nuestra familia, incluso cuando el caso se volvió menos prioritario para el departamento». Maya asintió, sintiendo el peso familiar de la culpa que había cargado durante 2 décadas. «Nunca dejé de buscarlas», dijo simplemente, «y creo que hoy finalmente tenemos algunas respuestas». Los guió hacia la entrada lateral del teatro, donde había establecido un perímetro con cinta amarilla de escena del crimen. El equipo de procesamiento forense había llegado 30 minutos antes y ya estaba trabajando metódicamente en el sótano, documentando cada detalle de las habitaciones secretas. «Antes de que bajemos», comenzó Maya, deteniéndose en el vestíbulo principal del teatro, «necesito prepararlos para lo que van a ver. Hemos descubierto evidencia que sugiere que Sara y Emma fueron víctimas de alguien que había estado obsesionado con las estudiantes de ballet de este teatro durante décadas». María Rodríguez dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la boca con las manos. David inmediatamente se acercó a ella, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «¿Están...?» comenzó a preguntar el doctor Rodríguez, pero no pudo terminar la frase. «No hemos encontrado restos humanos», respondió Maya rápidamente, «pero hemos encontrado evidencia que sugiere que quien hizo esto conservaba recuerdos de sus víctimas». Durante los siguientes 20 minutos, Maya les explicó cuidadosamente lo que habían descubierto: la habitación secreta con las fotografías y objetos personales, el cuaderno con las entradas obsesivas y finalmente el estudio de ballet oculto con el mosaico inquietante. «Necesito preguntarles sobre alguien llamado Charles Blackwood», dijo Maya, consultando sus notas. «En el cuaderno original de la investigación mencionaron que las niñas habían hablado de un hombre extraño que las había abordado el día de su desaparición». El doctor Rodríguez frunció el ceño, concentrándose. «Sí, recuerdo. Sara dijo que un hombre con traje gris les había hablado en el vestíbulo del teatro. Dijo que se presentó como Charles Blackwood y que trabajaba en la administración. Pero cuando investigaron, no había ningún Charles Blackwood asociado con el teatro», completó Maya. «Lo recuerdo.
Asumimos que era un nombre falso, pero nunca pudimos identificar al hombre real. ¿Creen que él...? María habló por primera vez desde su llegada, su voz apenas un susurro. Es una fuerte posibilidad, confirmó Maya. Pero necesito mostrarles algo más antes de que saquemos conclusiones. Los condujo cuidadosamente hacia el sótano, donde el equipo forense había instalado un sistema de iluminación completo que transformaba el espacio subterráneo en algo parecido a un laboratorio clínico. La habitación secreta ahora estaba completamente documentada, con pequeñas banderas numeradas marcando cada pieza de evidencia. La reacción de la familia Rodríguez fue inmediata y devastadora. María colapsó contra su esposo, sollozando incontrolablemente al ver las fotografías ampliadas de sus hijas en las paredes. David se quedó inmóvil, su rostro pálido mientras procesaba la magnitud de la obsesión que había consumido a quien había estado observando a sus hermanas. Pero fue el doctor Rodríguez quien hizo la observación más importante. «Esas fotografías», dijo, señalando hacia las imágenes de Sara y Emma, «no son de las clases regulares». Maya se acercó para examinar las fotos más de cerca. «¿Qué quiere decir?» «Mire sus leotardos». En las clases regulares, Madame Dubois insistía en que todas las niñas usaran leotardos negros estándar. Pero en estas fotografías, Sara y Emma están usando leotardos blancos con detalles dorados. Esos solo se usaban para presentaciones especiales o ensayos privados. David se unió a ellos, estudiando las imágenes con ojos de profesional. «Papá tiene razón. Y miren sus expresiones. En las fotos familiares, las niñas siempre sonreían después de bailar. Aquí se ven asustadas». Maya sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Alguna vez mencionaron ensayos privados? ¿Clases especiales fuera del horario regular? El doctor Rodríguez intercambió una mirada significativa con su esposa. Madame Dubois les había ofrecido ensayos adicionales los fines de semana para una escena especial en el Cascanueces. Pero el primer ensayo especial estaba programado para el sábado después de su desaparición. Entonces, estas fotografías fueron tomadas antes del día que desaparecieron, murmuró Maya, haciendo anotaciones rápidas en su libreta. Lo que significa que quien las tomó tenía acceso al teatro y a las niñas antes del 15 de octubre. Uno de los técnicos forenses se acercó a Maya con una bolsa de evidencia. «Detective, encontramos algo más en el estudio de ballet oculto. Estaba escondido debajo de una de las tablas del piso». Maya tomó la bolsa y examinó su contenido. Una caja de metal pequeña que contenía llaves, documentos y lo que parecía ser identificaciones falsas. Entre los papeles había un programa del Teatro Majestic de 1982 con una fotografía del personal. Maya escaneó las caras rápidamente hasta que encontró lo que estaba buscando. «Ahí está», dijo, señalando una fotografía en blanco y negro de un hombre joven de unos 30 años. El pie de foto decía «Charles Blackwood, director asistente de operaciones». David miró por encima del hombro de Maya. «Pero papá dijo que no había ningún Charles Blackwood en 2001. Porque para entonces ya no trabajaba oficialmente en el teatro», respondió Maya, leyendo los documentos adicionales en la caja. Según estos papeles, Charles Blackwood fue despedido en 1985 por comportamiento inapropiado con estudiantes menores. Pero aparentemente conservó llaves del edificio y continuó accediendo al teatro durante décadas. María Rodríguez había dejado de llorar y ahora observaba la fotografía con una intensidad que sorprendió a Maya. «Ese hombre», dijo lentamente, «lo he visto antes». Todos se voltearon hacia ella. «¿Dónde, mamá?», preguntó David gentilmente. Después de que las niñas desaparecieron durante los primeros meses de búsqueda, solía caminar por el vecindario todas las tardes, preguntando a la gente si habían visto algo inusual. Había un hombre que frecuentemente estaba parado
al otro lado de la calle del teatro, solo observando. Cuando me acercaba para hablar con él, siempre se alejaba rápidamente. ¿Podría identificarlo positivamente?, preguntó Maya. Creo que sí. Pero, detective, eso fue hace 20 años. Si realmente es la misma persona, podría seguir vivo, completó Maya. Y si conservó este lugar como una especie de santuario durante 2 décadas, podría seguir viviendo en el área. Maya inmediatamente contactó a la estación para solicitar una búsqueda completa de registros de Charles Blackwood. En cuestión de minutos, tenía información básica. Nacido en 1952, lo que lo convertiría en 69 años actualmente. Su último domicilio conocido era un apartamento a 6 cuadras del Teatro Majestic. «Voy a necesitar que ustedes regresen a casa por ahora», dijo Maya a la familia Rodríguez. «Esto se va a convertir en una investigación muy intensa y no queremos comprometer la evidencia. Pero prometo mantenerlos informados de cada desarrollo». David le entregó su tarjeta de presentación. «Detective, trabajo con víctimas de trauma. Si esto se resuelve, cuando se resuelve, mis padres van a necesitar apoyo profesional para procesar toda esta información». Maya asintió respetando la profesionalidad del joven psicólogo, incluso mientras lidiaba con su propio trauma familiar. «Lo entiendo. Y David, sé que esto es difícil, pero podría necesitar que me ayuden a entender mejor la personalidad de Sarah y Emma. Si Blackwood realmente las tuvo cautivas por algún tiempo, la manera en que respondieron a la situación podría darnos pistas sobre lo que realmente pasó». Mientras la familia Rodríguez se preparaba para partir, María se acercó una vez más a las fotografías de sus hijas en la pared. «Detective», dijo suavemente, «hay algo más que nunca le mencioné antes». Maya se acercó, notando que María había bajado la voz para que su esposo e hijo no pudieran escucharla claramente. «La noche antes de que desaparecieran, Emma vino a mi habitación alrededor de medianoche. Dijo que había tenido una pesadilla sobre un hombre que las estaba observando desde las sombras durante sus clases de ballet. Le dije que solo era su imaginación, que estaba nerviosa por los ensayos especiales que iban a comenzar». Maya sintió que se le erizaba la piel. «¿Dijo algo más específico sobre el hombre de su sueño?» «Dijo que tenía ojos que brillaban como los de un animal en la oscuridad y que sonreía demasiado. Y Emma me preguntó si era normal que los adultos quisieran ser amigos especiales de los niños». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Maya. Era la estación con información sobre Charles Blackwood. «Detective Hernández, tenemos una dirección actual. Charles Blackwood, 69 años, reside en el 1247 North Cleveland Avenue, apartamento 3B. Pero hay algo más. Tiene un récord de arrestos por merodeo cerca de escuelas primarias en 2010 y 2015. Nunca fue condenado por falta de evidencia». Maya terminó la llamada y miró hacia la familia Rodríguez, que la observaba expectante. «Creo que vamos a tener respuestas muy pronto», dijo. «Pero necesito pedirles que mantengan esta información confidencial hasta que hagamos el arresto. Si Blackwood descubre que hemos encontrado este lugar, podría huir o destruir evidencia adicional». Después de que la familia se marchara, Maya se quedó sola en el sótano del teatro con el equipo forense. Mientras observaba las fotografías obsesivamente organizadas y los objetos personales conservados como trofeos, no pudo evitar preguntarse cuántas otras familias habían pasado décadas sin respuestas sobre el destino de sus hijas. El técnico forense principal se acercó con su reporte preliminar. «Detective, hemos encontrado huellas dactilares parciales en varios de los marcos de las fotografías. También hay evidencia de que este lugar fue visitado regularmente hasta hace relativamente poco tiempo. Algunas de las velas que encontramos tienen cera fresca, no más de unos meses». Maya asintió,
sintiendo que se acercaban al final de una investigación que había consumido gran parte de su carrera profesional. Continúen procesando todo. Mañana por la mañana vamos a hacer una visita al señor Blackwood. Mientras salía del Teatro Majestic hacia la noche fría de Chicago, Maya no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Se volteó varias veces, escrutando las sombras entre los edificios, pero no vio nada inusual. Sin embargo, la sensación persistió hasta que llegó a su auto. Lo que no sabía era que en una ventana del tercer piso de un edificio de apartamentos, al otro lado de la calle, una figura silenciosa había estado observando toda la actividad policial del día. Y esa figura ahora sabía que su santuario secreto había sido descubierto. Charles Blackwood cerró las cortinas de su apartamento y se dirigió hacia un armario en el fondo de su dormitorio. Era hora de implementar el plan que había estado preparando durante décadas, por si acaso este día llegaba. La caza había comenzado, pero aún no estaba claro quién era el cazador y quién era la presa. Chicago, 16 de octubre de 2021, 6:00 AM. Maya llegó a la estación de policía antes del amanecer, impulsada por una mezcla de adrenalina y la sensación persistente de que el tiempo se agotaba. Había pasado la noche revisando cada detalle del caso original de 2001, comparándolo con la nueva evidencia, y algo no encajaba completamente. El expediente de Charles Blackwood estaba esparcido sobre su escritorio. Fotografías de vigilancia de 2010 y 2015. Reportes de sus empleos anteriores y un perfil psicológico que lo describía como un posible depredador con tendencias obsesivas. Todo apuntaba hacia él como el perpetrador obvio, demasiado obvio. ¿Detective Hernández? Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Se volteó para encontrar a David Rodríguez parado en la entrada de la oficina de detectives, sosteniendo 2 tazas de café y luciendo como si no hubiera dormido en toda la noche. «David, son las 6 de la mañana. ¿Qué estás haciendo aquí?» «No pude dormir», admitió, entregándole una de las tazas. «Seguía pensando en lo que encontraron ayer, y hay algo que me está molestando. Como psicólogo, he trabajado con muchos casos de trauma y abuso, y el patrón que encontraron no es típico de un depredador solitario». Maya tomó un sorbo del café, agradecida por la cafeína. «¿Qué quieres decir?» «La organización obsesiva, la preservación de objetos personales, el mantenimiento de ese espacio durante décadas. Eso sugiere múltiples visitas regulares. Pero si Blackwood realmente había sido despedido en 1985, ¿cómo mantuvo acceso consistente al teatro durante 36 años sin que nadie se diera cuenta?» David tenía razón, y Maya lo sabía. «¿Estás sugiriendo que tenía un cómplice? ¿O que no estamos viendo el panorama completo?», respondió David, sentándose en una silla frente al escritorio de Maya. «Detective, ¿alguna vez verificaron completamente las coartadas de todas las personas que tenían acceso regular al teatro en 2001? Maya frunció el ceño. «Por supuesto. Interrogamos a Madame Dubois, Henry Morrison, el conserje, el equipo de limpieza, los músicos acompañantes. Todos tenían coartadas sólidas». «¿Y qué hay del personal administrativo? ¿Contadores, gerentes, propietarios?» Maya comenzó a revisar los archivos rápidamente. En 2001, la investigación se había concentrado principalmente en el personal que tenía contacto directo con las estudiantes. El personal administrativo había sido considerado de menor prioridad porque no interactuaban regularmente con las niñas. «David, creo que acabas de dar en el clavo», murmuró Maya, encontrando una sección del expediente que había revisado solo superficialmente 20 años atrás. «Mira esto. En 2001, el Teatro Majestic era propiedad de una empresa llamada North Shore Entertainment Holdings. El gerente general era un hombre llamado Richard Ashford». David se inclinó hacia adelante. «¿Lo entrevistaron?» «Brevemente.
Según mis notas, proporcionó documentación que mostraba que estaba en una conferencia de negocios en Nueva York durante la semana de la desaparición. Maya siguió leyendo. Pero mira esto. Richard Ashford había trabajado previamente como director de operaciones en el Teatro Majestic entre 1980 y 1985. Los mismos años que Charles Blackwood, observó David. Maya sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera completamente diferente. David, ¿qué pasaría si Charles Blackwood no era el perpetrador principal, sino solo una distracción? Antes de que David pudiera responder, el teléfono de Maya sonó. Era el técnico forense principal. Detective Hernández, tengo resultados preliminares de las huellas dactilares que encontramos en el sótano del teatro. Las huellas en los marcos de las fotografías no coinciden con Charles Blackwood. Maya sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Con quién coinciden? Estamos procesando la búsqueda en la base de datos, pero hay algo más interesante. Encontramos un segundo conjunto de huellas en el cuaderno, y esas sí coinciden con Blackwood. Pero aquí está lo extraño. Las huellas de Blackwood solo aparecen en las primeras páginas del cuaderno, las entradas de los años 80 y principios de los 90. Las entradas más recientes, incluidas todas las relacionadas con las gemelas Rodríguez, fueron escritas por alguien más. Maya intercambió una mirada significativa con David. ¿Estás diciendo que dos personas diferentes escribieron en ese cuaderno? Exactamente. Y hay más. El análisis de caligrafía muestra que las entradas de los años 80 y 90 fueron escritas por alguien zurdo, pero las entradas de 2001 fueron escritas por alguien diestro. Después de colgar, Maya inmediatamente buscó información actualizada sobre Richard Ashford. Lo que encontró la dejó helada. Richard Ashford había muerto en un aparente suicidio en noviembre de 2001, apenas un mes después de la desaparición de las gemelas Rodríguez. «David, necesitamos ir al Teatro Majestic ahora mismo», dijo Maya, tomando su chaqueta y pistola. «Y necesitamos llamar a tus padres». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Creo que hemos estado persiguiendo al hombre equivocado durante 20 años». Durante el viaje al teatro, Maya explicó su nueva teoría a David. Charles Blackwood había sido efectivamente un depredador que operaba en los años 80 y principios de los 90, pero había sido descubierto y despedido. Sin embargo, Richard Ashford, que había trabajado con él durante esos años, había continuado obsesionándose con las estudiantes de ballet, usando el trabajo previo de Blackwood como plantilla para sus propias actividades criminales. Pero, si Ashford murió en 2001, ¿quién ha estado manteniendo ese lugar durante los últimos 20 años? Preguntó David. Esa es la pregunta correcta, respondió Maya, estacionándose frente al teatro. Y creo que estamos a punto de averiguarlo. El Teatro Majestic estaba rodeado de vehículos policiales y el equipo forense seguía trabajando. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Maya fue un auto familiar estacionado al otro lado de la calle, el Toyota Camry azul marino del doctor Rodríguez. «¿Qué están haciendo aquí tus padres?», preguntó Maya, pero David ya estaba saliendo del auto, luciendo preocupado. Encontraron al doctor Rodríguez y a María en el vestíbulo del teatro, hablando intensamente con uno de los oficiales uniformados. Cuando vieron acercarse a Maya y David, sus expresiones se volvieron extrañamente tensas. «Doctor Rodríguez, señora Rodríguez, ¿qué están haciendo aquí?», preguntó Maya profesionalmente. «Detective, recibimos una llamada anoche», explicó el doctor Rodríguez, su voz sonando diferente de alguna manera que Maya no pudo identificar inmediatamente. Alguien dijo que habían encontrado algo más en el teatro, algo específicamente relacionado con Sara y Emma. Maya frunció el ceño. «No hicimos ninguna llamada de ese tipo. ¿Quién les habló?».
María y Miguel intercambiaron una mirada que Maya había visto miles de veces durante interrogatorios. La mirada que intercambian los cómplices cuando se dan cuenta de que su historia está a punto de desmoronarse. «Creo que mejor hablamos de esto en privado», dijo Maya, dirigiéndolos hacia una esquina tranquila del vestíbulo. David los siguió, claramente confundido por la tensión súbita en el aire. «Doctor Rodríguez», comenzó Maya cuidadosamente, «necesito preguntarle algo sobre Richard Ashford. ¿Alguna vez mencionó ese nombre durante la investigación original?» La reacción del doctor Rodríguez fue inmediata y reveladora. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. María se aferró más fuerte a su brazo, como si estuviera tratando de darle fuerza, o tal vez de impedirle que hablara. «Yo no recuerdo haber escuchado ese nombre», dijo finalmente, pero su voz careció de la convicción habitual. David se acercó más a su padre. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando tan extraño?» En lugar de responder, el doctor Rodríguez se dirigió hacia Maya. «Detective, ¿podríamos hablar a solas? Hay algo que debería haberle contado hace mucho tiempo». Maya asintió, pero mantuvo su mano cerca de su pistola. 20 años de experiencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y en este momento todos sus instintos le gritaban que algo estaba terriblemente mal. Se alejaron hacia un rincón del vestíbulo donde no pudieran ser escuchados. David intentó seguirlos, pero el doctor Rodríguez le hizo un gesto para que se quedara con su madre. «Detective», comenzó el doctor Rodríguez, su voz apenas un susurro. «Richard Ashford no se suicidó en noviembre de 2001. Maya sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué quiere decir? Lo maté yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Maya podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Doctor Rodríguez, necesito que me explique exactamente qué pasó». El hombre que había conocido durante 20 años como un padre devastado y un académico respetable respiró profundamente antes de continuar. «Ashford me contactó 3 días después de que las niñas desaparecieron. Dijo que sabía dónde estaban, pero que necesitaba dinero para devolvérmelas, mucho dinero. Pensé que era un secuestrador oportunista tratando de aprovecharse de nuestra tragedia. ¿Pero no era eso? Me citó en el teatro esa noche, en noviembre. Cuando llegué me llevó al sótano y me mostró ese lugar horrible que ustedes encontraron ayer. Me mostró las fotografías, los objetos personales de mis hijas, y me dijo que Sara y Emma habían estado ahí, en esa habitación, durante días antes de...». La voz del doctor Rodríguez se quebró, y Maya pudo ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Antes de qué, doctor Rodríguez?» «Antes de que murieran. Ashford me dijo que había sido un accidente, que solo quería observarlas, fotografiarlas, pero que Emma había tratado de escapar y se había golpeado la cabeza contra una de las barras de ballet. Sara había intentado defender a su hermana y Ashford había perdido el control». Maya sintió náuseas. «¿Dónde están los cuerpos?» «Ashford me dijo que los había enterrado en el jardín de su casa. Me mostró fotografías de la tumba. Mis bebés estaban bajo tierra, y este monstruo quería que le pagara para decirme dónde». «¿Y usted lo mató?» «No fue planeado». Ashford siguió hablando, describiendo lo que les había hecho, cómo habían llorado por nosotros. Algo se rompió dentro de mí. Había una barra de hierro en el suelo del sótano, parte de los viejos decorados. La tomé y lo golpeé, una y otra vez, hasta que dejó de moverse. Maya respiró profundamente, tratando de procesar la confesión. ¿Y luego qué hizo? Puse su cuerpo en el maletero de su auto y lo llevé a su casa. Conocía la dirección porque había estado siguiéndolo durante días, tratando de decidir si llamar a la policía o confrontarlo yo mismo. Hice que pareciera un suicidio. Dejé una nota que había falsificado con su escritura.
Y los cuerpos de Sarah y Emma los encontré exactamente donde dijo que estarían. Los desenterré yo mismo esa misma noche. No podía dejarlas en ese lugar horrible. Maya sintió que las piernas le temblaban. Doctor Rodríguez, ¿dónde están ahora? El hombre que había mentido por 20 años finalmente dijo la verdad completa. Las enterré en el jardín trasero de nuestra casa, bajo el rosal que María planta nuevas flores cada primavera. Han estado en casa todo este tiempo. Desde el otro lado del vestíbulo, David había estado observando la intensa conversación entre su padre y la detective, pero lo que vio en los rostros de ambos le dijo todo lo que necesitaba saber. Se acercó lentamente a su madre, que estaba sentada en una de las sillas antiguas del teatro con la mirada perdida. «Mamá», dijo suavemente, «¿tú sabías?» María Rodríguez levantó la vista hacia su hijo, el hijo que había crecido creyendo que sus hermanas podrían estar vivas en algún lugar, y asintió lentamente. «Desde esa noche de noviembre, tu padre llegó a casa cubierto de tierra, llorando. Me contó todo. Decidimos que era mejor que tú crecieras con esperanza que con la verdad». David se sentó pesadamente junto a su madre. «Durante 20 años he tenido pesadillas sobre lo que podría haberles pasado a Sarah y Emma. Durante 20 años he estudiado psicología, tratando de entender cómo las familias procesan la pérdida y el trauma. Y todo este tiempo, ellas han estado en casa», completó María suavemente. «Tu padre va a visitarlas todas las mañanas antes del trabajo. Les habla, les cuenta sobre ti, sobre cómo has crecido. En cierta forma, nunca se han ido realmente». Maya se acercó al grupo familiar sintiendo el peso de la revelación que acababa de recibir. En 20 años de trabajo policial había visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. Un padre que había asesinado al asesino de sus hijas y luego había vivido con ese secreto durante 2 décadas. «Doctor Rodríguez», dijo Maya, su voz profesional, pero no carente de compasión, «necesito que venga conmigo a la estación. Tenemos mucho de qué hablar». Miguel Rodríguez asintió, pareciendo casi aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. «Detective, hay una cosa más que necesita saber». «¿Qué es?» «Charles Blackwood no está involucrado en la muerte de Sarah y Emma, pero sí es un depredador. Después de que maté a Ashford, seguí investigando por mi cuenta. Blackwood había estado acechando el vecindario durante años, observando niñas. Lo confronté en 2003. Maya sintió un escalofrío. «¿Qué le hizo?» «Le dije que sabía lo que era y que si alguna vez volvía a acercarse a una niña, lo mataría como había matado a Ashford. Se mudó al día siguiente, pero detective, creo que ha regresado. Alguien ha estado manteniendo ese lugar en el sótano durante todos estos años, y no fui yo». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el teléfono de Maya sonó. Era uno de los oficiales que habían ido a arrestar a Charles Blackwood. «Detective Hernández, tenemos un problema. El apartamento de Blackwood está vacío. Los vecinos dicen que se mudó ayer por la noche, llevándose todo en una camioneta, pero encontramos algo que necesita ver». «¿Qué encontraron?» «Fotografías, detective. Fotografías recientes de niñas en edad escolar del vecindario. Y hay una nota dirigida a usted específicamente». Maya sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué dice la nota?» «Detective Hernández, usted encontró mi trabajo, pero nunca me encontrará a mí. Las gemelas fueron solo el comienzo. El arte verdadero requiere tiempo para perfeccionarse. Gracias por recordarme por qué empecé. C.B.» Maya miró hacia la familia Rodríguez, que la observaba expectante. En el transcurso de 24 horas, había resuelto un misterio de 20 años, descubierto que un padre había asesinado al asesino de sus hijas y se había dado cuenta de que el verdadero depredador original seguía libre y posiblemente cazando nuevas víctimas. David,
dijo Maya, acercándose al joven psicólogo. Tu familia va a necesitar mucha ayuda para procesar todo esto. Pero también necesito preguntarte algo importante. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos a crear un perfil psicológico de Charles Blackwood? Si realmente está cazando activamente, necesitamos atraparlo antes de que haga daño a otra familia. David miró a sus padres, luego de vuelta a Maya. Detective, durante 20 años he vivido con preguntas sin respuesta sobre mis hermanas. Ahora finalmente sé la verdad, por horrible que sea. Si puedo ayudar a evitar que otra familia pase por lo que pasamos nosotros, haré todo lo que esté en mi poder. Maya asintió, respetando la fortaleza del joven. Mientras escoltaba al doctor Rodríguez hacia el auto patrulla que lo llevaría a la estación para una confesión formal, no pudo evitar mirar hacia atrás al Teatro Majestic una última vez. La historia de Sara y Emma Rodríguez finalmente había llegado a su fin, pero la historia de Charles Blackwood apenas comenzaba. Y esta vez, Maya estaba determinada a no dejar cabos sueltos. En algún lugar de Chicago, en una nueva ubicación secreta, Charles Blackwood colocaba fotografías frescas en las paredes de otra habitación oculta. Había aprendido mucho observando a Richard Ashford todos esos años atrás. Esta vez sería más cuidadoso. Esta vez sería perfecto. Pero lo que Blackwood no sabía era que Maya Hernández había aprendido también. Y esta vez tenía toda la fuerza del Departamento de Policía de Chicago, un perfil psicológico detallado y la determinación férrea de una detective que había llevado este caso en su corazón durante 2 décadas. La caza por Charles Blackwood acababa de comenzar, y esta vez él sería la presa. El Teatro Majestic sería demolido la semana siguiente, pero las gemelas Rodríguez finalmente habían llegado a casa, al jardín donde habían estado durmiendo pacíficamente bajo las rosas de su madre durante 20 años, esperando el día en que su historia pudiera ser contada por completo. Y en una pequeña estación de policía de Chicago, una detective veterana comenzaba a escribir el primer capítulo de una nueva investigación, determinada a asegurar que la historia de Charles Blackwood terminara tras las rejas, donde ya no podría lastimar a ninguna niña más. Si esta investigación los mantuvo al borde de sus asientos tanto como a nosotros, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más casos reales que los dejarán sin aliento. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en conocer nuestras próximas investigaciones. ¿Qué otros casos misteriosos les gustaría que investiguemos? Sus sugerencias en los comentarios podrían convertirse en nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad y nos vemos en la próxima investigación.